Hola Ignacio. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, yo- Súper. Dejamos un par de minutitos y partimos. vale. Hola, profe. Hola, hola. Profe, consulta. Yo la clase pasada no estuve presente. Quería saber dónde puedo ver la grabación. Yo envié el link al correo, no sé si te llegó. A ver, voy a revisar. Enzo Martínez, ahí estás. Puedes ¿Sí? revisar, a veces llega spam. Y ahí mandé el link te lo De pongo acá. YouTube. Ah, ya sé, aquí lo tengo. Vale. Ahí está toda la primera clase. Y ahora cuando termine esta, igual la mando donde recibiste la Así invitación. mismo. Ok, Ya gracias. partimos entonces. Bueno, este archivo que les mandé en el correo tiene las primeras 3 hojas, un poquito de apoyo sobre las principales fórmulas que se ocupan. Y las funciones principales, lo que sería suma, sumar puntos sí, punto conjunto, con un detalle, con una descripción que igual uno puede obtener cuando empieza a escribir la fórmula en Excel. Entonces ahí, por ejemplo, si escribo sumar, me sugiere punto sí, que dice que cumple un determinado criterio o condición. Que eso lo vamos a ocupar hoy día para ver un poquito mejor cómo funciona. Acá hay un detalle de funciones matemáticas, funciones lógicas y funciones no matemáticas. Varias de estas las vamos a ir viendo a través del tiempo cuando corresponda, pero estas hojas quedan aquí como un apoyo que quizás les pueda servir como para tener la información un poquito más junta y con más detalle. Entonces voy a partir en la hoja para ejemplos para empezar a mostrar un poquito parto de lo más básico. Siempre me gusta partir con los distintos cursores que tiene Excel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el cursor típico, que es el que está ahora, esta forma, está como cruz blanca que se está viendo ahora, sobre la celda, este cursor sirve para seleccionar, para arrastrar. Seleccionar un rango determinado. Entonces, cuando tenga este cursor, voy a poder seleccionar desde inicio a fin. Ya, por ejemplo, el cursor, el segundo, que está este de aquí, que lo vemos cuando estamos en un borde de la celda, me permite desplazar la celda, moverla. Entonces se traspasa con todo el valor a una nueva ubicación. ¿Ya? Y esto también hay que tener, esto no altera cuando uno tiene la función asociada a esta celda. ¿Ya? Y el último tipo de cursor es el cursor de iteración, que es este que se ubica cuando uno se sitúa en la parte inferior derecha, que permite iterar.
Ya Excel igual considera, toma algunos elementos para iterar. Por ejemplo, aquí me está repitiendo, me está haciendo me capturó una secuencia con el 3, a pesar de que tenga un espacio y un texto. Me identifica que el primer valor es un texto, o sea, es un número, y procede a entregarme la secuencia. Si yo quisiera, por ejemplo, iterar algo así sin que me altere eso, yo con dos valores iguales, si ahí hago la iteración, ahí ya el valor se sigue respetando y es siempre el mismo. Y eso igual sirve como un pequeño dato para cuando tengan hojas con harta información, con hartas columnas, sirve un poquito para ahorrar un par de pasos. Ya, lo otro que me gusta comentar es la orientación en la que Excel por defecto orienta los tipos de valores que le entregan. Excel orienta por defecto, repito, a la derecha los caracteres numéricos y a la izquierda los caracteres de texto. Ya, en este caso, en mi versión de Excel también depende de la versión que tengan ustedes. La coma es el número que sirve para el decimal, y el punto lo toma como un carácter de texto. Entonces, por eso aquí el 3.2 está a la izquierda. Y les comento el por defecto porque yo obviamente si le doy un poco de formato a la celda voy a alterar su ubicación. ¿Ya? Entonces, pero cuando sea por defecto, yo voy a tener orientado a la izquierda los textos y a la derecha los números. ¿Ya? Entonces acá me gusta también partir con esta fórmula que siempre como que aprendía ya a mostrar en la primera clase la relevancia de esta fórmula, porque de verdad que me sorprende que aunque lo pase siempre en la primera, siempre se les pasa, todos la subestiman. Incluso yo en ocasiones tiende a subestimar y usar, por ejemplo, la fórmula así y así. ¿Ya? Al sumar dos celdas con el tal como lo estoy haciendo acá, ¿ya? Pero hay una función que me permite hacer eso, que es la función suma, ¿ya? Y nosotros para ingresar funciones tenemos que entrar a la celda, ya sea con un igual o con un signo más. Con un igual me puedo empezar a entregar fórmulas para la celda, o con el signo más. Con el signo más, cuando aprieto Enter o el tabulador, entro a la fórmula y ese es el equivalente al signo igual. Yo uso más por preferencia personal. El tema es que la función suma me recibe, así como me está mostrando acá, argumentos de número, y yo igual le puedo entregar argumentos de texto. Entonces, por ejemplo, aquí estoy seleccionando todo esto y me calcula la suma de todo lo que sea... me calcula la suma de todo lo que sea numérico. ¿Ya? Entonces, esta es de gran utilidad cuando uno tiene que automatizar o darle un poquito más de trabajo a una planilla y entrega valores como no aplica o NA, lo que sea. Porque, por ejemplo, supongamos yo tengo aquí una función condicional que me va a entregar un no, por ejemplo, y yo tengo, ya, supongamos, sí, usemos esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Sumo el valor de la celda 3 más el valor de la celda B3. Me está funcionando correctamente, me entrega 17, pero si acá pongo un texto, ahí empiezo a tener un error, ya porque no puedo sumar así como lo estoy haciendo de esta forma ahora, un valor numérico con un valor de texto. ¿Ya? Y la función suma viene a corregir ese problema y me permite evitar tener que hacer una condición extra para que el error no se vea y no se vea fea la planilla. ¿Ya? Además decir, ojalá todo lo que ustedes hagan no tenga la posibilidad de mostrar los errores o que esté todo eso abordado. ¿Ya? Entonces la función suma me permite seleccionar un rango y entregar los valores numéricos. La función, o sea, entregar la suma de los valores numéricos. La función contar me devuelve el número de celdas que contienen números. Entonces, en este caso, que también estoy entregando un rango que tiene caracteres de texto, solo me va a contar los que sean un número. En este caso son 5 de todo este rango que estoy seleccionando. Y la función contara me entrega todo el número de celdas que tienen algo adentro, independiente de si es número o texto. ¿Ya? Entonces la función contara me devuelve el número de celdas que son no vacías de un rango seleccionado. Entonces acá tengo 9 celdas que tienen algo adentro, y aquí tengo en el mismo rango
tengo 5 celdas que tienen valor numérico. Ya esto es más que todo para que tengan un poquito de que se vayan familiarizando con las cosas que pueden obtener. De esta forma, cuando estén más adelante haciendo un desarrollo por su cuenta, sea parte de las herramientas que tienen y dicen, necesito obtener esto, y lo puedo obtener si cuento todas las celdas que tienen algo, o si cuento solo las celdas que tienen un valor numérico, o solo las celdas que tienen un texto, que ahí sería ocupar la función contar y contar al mismo tiempo. Y es más que todo para que tengan eso fresco como una herramienta que pueden hacer algo. ¿Ya? ¿Veis? Aquí cometí un error, y la celda la planilla se me fue con los valores, pero los borro y les explico igual porque eso, aquí parten como los primeros detallitos. Y por ejemplo, aquí tengo una hoja donde tengo una información de ventas, donde tengo vendedores, tengo un monto de venta, un suplemento adicional, un valor de comisión base, y me piden calcular 3 columnas en peso, que sería la comisión en peso, el suplemento en peso y la suma de las comisiones. Entonces, yo aquí puedo obtener, para obtener la comisión, voy a ir a multiplicar el valor de la venta por la comisión. Ya el valor de la celda C9 por la celda E5. Ya con esto yo tendría el valor de la comisión en pesos. Ya eso sería 4.200 en este caso. ¿Qué pasa si yo quiero ahora iterar esto hacia abajo? Yo digo, estoy multiplicando venta por comisión, así que está bien, lo voy a iterar hacia abajo, y veo que se empieza a descontrolar un poco la cosa. ¿Ya? Una de las conductas que me gusta mostrar aquí es, por ejemplo, cuando uno entra a la celda con F2, por ejemplo, yo ingreso a la celda y puedo ver qué es lo que está multiplicándose o qué es lo que está en juego en esta celda. Entonces, por ejemplo, si entro aquí en el error, estoy viendo que lo que se está multiplicando es un valor numérico por un texto, por eso me entrega un error. Acá estoy multiplicando un valor numérico por nada, ¿ya? Y aquí veo que ya está funcionando un poquito más la cosa. Y veo que es porque la iteración me provoca un desfase correcto, aquí una iteración correcta hacia abajo aquí en las ventas, pero algo que no necesito en la comisión, ya que la comisión es un valor fijo, que va a ser el mismo para todos, a diferencia aquí en este caso del suplemento adicional. Ya la forma de abordar esto es con la fijación de celdas. Entonces, de esta forma, yo tengo que identificar primero cuál es la celda que quiero fijar, que en este caso va a ser la comisión base, la celda E5, y la voy a fijar. La fijación se puede hacer con el F4, la tecla F4 de su teclado, y cuando ustedes aprietan F4 por primera vez, me entrega 2 signos pesos. Signo peso antes de la letra y signo peso antes del número. Lo que hace cada signo peso es fijar lo que está a su derecha. En este caso, el primer signo peso me está fijando la columna E, y en este caso el segundo signo peso me está fijando la fila 5. Y si ustedes siguen apretando F4, me desaparece uno, me quedo con otro, y aquí también me desaparece, me invierte de nuevo las reglas de la fijación y me queda la primera columna fijada, y después me los quita por completo. Ya ustedes también pueden digitar manualmente el signo peso, y va a cumplir el mismo objetivo. Entonces, en este caso, le repito, identificamos la celda que tenemos que fijar y lo multiplicamos por la venta, que en este caso ya estaría correcto. Aprieto Enter y ahora sí puedo iterar y compruebo aquí entrando a la celda, F2. Digo entrando a la celda porque al entrar me resalta las celdas con colores. Ya es como hacerle clic o todo, me muestra más visualmente qué es lo que estoy multiplicando. Eso igual sirve harto de orientación, sobre todo cuando uno trabaja con rangos. Los rangos se suelen olvidar en la fijación y eso también se desplaza, entonces también es relevante. Así que ahí ya veo que estoy multiplicando un valor de venta con un valor fijado que corresponde al cálculo. ¿Ya? Es el primer detalle que hay en el tema de empezar a calcular cosas. Ahora tengo que obtener el suplemento, que esta ya es una multiplicación más simple, donde tengo la venta con el valor del suplemento adicional, que corresponde 1 a 1 para cada fila, para cada vendedor. Puedo iterar de dos formas. Si lo hago con un doble clic, va a llegar hasta la celda adyacente que tenga datos. En este caso, si hago doble clic, me va a llegar hasta aquí. O puedo llegar y iterar de forma más controlada, que es yo mantengo apretado y suelto donde quiero dejar de iterar.
y luego la suma de las comisiones. En este caso, como es un ejercicio controlado donde yo tengo todos los valores definidos, no hay problema si hago esto con esto. Ya, lo que le dije que ojalá no se hiciera. No hay problema si lo hago acá. Tengo que tener conocimiento del problema de que si hay una celda variable que me va a entregar un no o un texto o lo que sea, eso me va a empezar a generar errores, y una planilla con errores siempre se ve fea. ¿Ya? Pasamos entonces al, antes que eso, ¿alguien tiene alguna duda con esto? ¿No pudo fijar? ¿No les dio el valor? ¿Les sigue apareciendo algún error? No, todo bien. ¿Todo bien? Por acá. Como les repito, los que ya estén como un poquito más avanzados con Excel, esto parte suave. Después ya se empieza a poner un poquito más entretenido. Sigo avanzando por mientras. Sí, aquí se me fue todo con valores. Pero bueno, lo hacemos de nuevo. Entonces, en este caso, yo tengo una información de ventas para cada mes y ciertas regiones, donde yo puedo obtener la suma aquí de la suma total con la función suma, que aquí en este caso empiezo a ver que es un poquito más cómodo trabajar con la función suma, porque tengo que arrastrar un rango que contiene valores numéricos, a diferencia de si quisiera sumar todo esto uno por uno, un poquito más tedioso. Entonces la idea, también uno de los objetivos que va a ir paralelo a todo lo que yo les voy a ir explicando, es tratar de generar una forma de trabajo, una metodología de trabajo en Excel que les permita ser eficientes, que les permita ahorrar pasos, saltarse pequeños pasitos chicos que quitan tiempo y hacer las cosas de la mejor forma posible. Entonces el promedio, para eso vamos a usar la función promedio, que es bastante intuitiva, así como las que vienen hacia abajo, donde yo voy a poner promedio, y ya, por ejemplo, al escribir prom, me sugiere la primera celda, o sea, la primera fórmula, que es la que tengo que ocupar, y si yo aprieto el tabulador, que es la tecla que está arriba de las mayúsculas, me rellena la fórmula y me entrega el primer paréntesis y quedo listo para seleccionar un rango, o un número, o el argumento en general. Y con eso obtengo el promedio. Después el valor más alto, esto lo puedo hacer con max, también, tabulador, y ahí ya quedo listo para seleccionar, y selecciono todo el rango. El valor más bajo lo puedo sacar con min, que es la función para devolver el mínimo de una lista, estoy seleccionando ahora. Y acá el número de muestras, que aquí tengo que ver un poco qué es lo que hago. Ya, porque, por ejemplo, aquí, si yo me concentro, o sea, es como este ejercicio un poquito sirve para ver que tienen que ver todos los datos con lo que están trabajando, y para poder considerar todos los casos que hay. Ya, porque yo, si me concentro solo en esto, yo lo puedo sacar de varias formas. Puedo decir, puedo sacarlo con contar, ok, cuento todos los valores numéricos que harían, tengo 12, o lo puedo sacar con tara, porque genial, tengo 12 también. Cualquiera de esas me sirve. Pero acá yo veo que tengo un no aplica, y aquí tengo que ver una celda vacía. Ya, entonces, por ejemplo, si yo ahí también va a tener que definirse si el no aplica es una medición o no, que la tengo que contar o no, para ver qué fórmula voy a aplicar. Entonces, en este caso voy a usar contar, que va a tener el valor numérico, por ejemplo, y ya con esto yo podría iterar hacia el costado, seleccionando con el cursor de selección todo lo que acabo de calcular, iterando hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, con esto es un poquito para soltar un poquito la mano, para meterse un poquito, familiarizarse un poco qué es lo que se puede hacer con Excel, cómo iterar, cómo calcular un par de cosas. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Estos serán ejemplos donde voy a partir con un poquito de funciones de suma condicional o de cuenta condicional. ¿Ya? Entonces, esta es una hoja que me muestra una información de ventas, donde tengo un ID de un vendedor, tengo una edad, columna de edad, tengo una columna que me muestra a qué departamento pertenece, tengo una jornada en horas y tengo una venta. Entonces, ¿qué me puede decir, por ejemplo, cómo puedo obtener el número de comerciales de la lista?
¿Cuántas personas participan aquí? Contara. Función- Contara, ¿cierto? Porque si yo uso contar, no me tendría que contar la edad, y la idea igual tienen que tratar de seguir como con un. Yo entiendo que aquí se puede contar la edad de las personas, pero la idea es que si estoy contando comerciales, asocie lo que yo quiero hacer a la información de comerciales, a la información, por ejemplo, del ID que identifica cada comercial, más que la edad, que sería como algo más descriptivo. No está mal, sino que puede estar mejor de esa forma. Entonces, de esta forma, con Contara, tengo ya que son 15 comerciales los que son parte de esta lista. ¿Cuál es la edad media de los comerciales? Eso lo puedo hacer con promedio. ¿Ya? Si voy a la edad, al promedio. ¿Cuál es la jornada media de los empleados? También esto es bastante simple, promedio. No hay problema en sacar la jornada media. Y la suma de las ventas realizadas. Hasta acá, nada nuevo, es lo que más o menos hicimos en el ejercicio anterior. No hay problema. Y ahora cambia un poquito la cosa, porque me dicen que yo quiero el número de comerciales, pero que son en el departamento 1, ya DEP 1. Ahí ya empiezo a poner un poquito de condición a lo que yo estoy calculando. Y para eso vamos a usar la función contar.si. Ya la función contar.si recibe dos argumentos. El primero es el rango y el segundo es el criterio que yo voy a utilizar para contar en ese rango. Y entonces también tengo que ir asociándolo a lo que me pide el ejercicio. Yo quiero el número de comerciales que pertenecen al departamento 1. Entonces lo que yo voy a hacer, como está la función contar.si, voy a ir aquí al departamento, a la columna que tiene los departamentos, que me está identificando lo que me están pidiendo, y voy a decir que me cuente, entre comillas, el departamento 1, DEP 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta fórmula? Va a empezar a recorrer el rango que yo he seleccionado, y cuando encuentre un valor de la celda que coincida con el criterio, va a ir sumando 1 al contador, que me va a devolver el total al final. Entonces, por ejemplo, ahora si yo aprieto Enter, me va a decir que hay 4 celdas de este rango en las que el valor del criterio es igual al valor de la celda que está recorriendo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Sí. Ya, ¿qué cosa es clave con esta fórmula? Como porque hay veces que, obvio, aquí se va a ver harta fórmula por separado, harta fórmula quizá, como este caso, que está súper simple ver que es un rango y un criterio, pero después cuando son hartas fórmulas se tiende un poquito a olvidar algunas cosas, y aquí lo que es clave es que el argumento va entre comillas. ¿Ya? Eso me va a permitir que la función funcione de forma correcta. Entonces ahora, por ejemplo, me dicen media de edad de los comerciales del departamento 2. Entonces ahí tengo que ir identificando. ¿Qué me dicen? Me piden un promedio de comerciales que pertenezcan al departamento 2. Entonces ahí tengo que darme cuenta de que me están condicionando el promedio. Y no es un promedio para todos, sino que es solo del departamento 2. Para este caso me sirve la función promedio.si. Y aquí está la función promedio.si y sumar.si se diferencian de la fórmula contar.si porque tienen un rango más. ¿Ya? O sea, un argumento más. Este tiene 3. Los primeros 2 son los mismos que vimos en la función anterior, pero aquí al final tengo un rango promedio. ¿Ya? Entonces, el primer rango va a ser el rango donde está el criterio. En este caso me está diciendo la media de velocidad de los comerciales del departamento 2. Aquí yo tengo dos cosas que están en juego, la edad y el departamento. ¿Cuál sería el primer rango que tengo que El seleccionar? departamento. Claro, rango de departamento. Porque aquí en el rango de la condición, yo después voy a entregar el criterio que quiero seleccionar en ese rango, que en este caso va a ser departamento 2 y cierro comillas. Y después paso a entregar el rango promedio, ¿ya? Que el rango promedio va a ser efectivamente lo que yo quiero promediar cuando se cumpla la condición del criterio. En este caso va a ser la edad. Entonces, con esto que estoy entregando en esta fórmula, yo estoy haciendo un mecanismo parecido al anterior, donde yo estoy entregando un rango, ya el rango de departamento, que lo que va a hacer es que cuando encuentre
una celda que corresponda al criterio, voy a pasar a promediar su valor con todos los que cumplan con el mismo criterio. Ya, en este caso, como solo tengo uno, hay un 42, pero si yo, por ejemplo, cambio aquí a 2, el valor del promedio también me va a considerar esta celda con esta celda. Ya estas celdas van a ser parte de la fórmula, o sea, de la pregunta 6. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, Vamos bien hasta ahora, entonces. vamos bien. Vamos bien. Seguimos. Ya, entonces en este caso me piden la suma de las ventas de los empleados del departamento 3. Ya, entonces ya vamos agarrando ritmo, ya vamos viendo que tengo una suma condicional donde la condición, la restricción es con el departamento 3 y el valor que tengo que sumar es la venta. Entonces tengo más información, tengo toda la información que necesito. Voy a usar la función sumar.si. Recuerdo que esta función tiene, como tiene un rango de suma, uso 3 argumentos. El primero va a ser entonces del departamento. Voy a colocar acá de 3, que sería el criterio que tengo que seleccionar. Y el rango de suma va a ser la venta. ¿Ya? Yo puedo apretar Enter sin colocar el último paréntesis. Ahí cuando hay una fórmula simple, Excel no me da problema y lo completa el mismo. ¿Ya? Entonces acá Excel también, como identifica que la suma de la columna de ventas está con formato de euro, me entrega el cálculo con formato de euro. ¿Qué sigue acá? Aquí se pone un poco interesante la cosa, ¿ya? Porque yo estoy notando acá que me piden dos cosas. Me dicen la suma de las ventas de los empleados del departamento 4 y 5, ¿ya? Entonces, ahora tengo que considerar dos opciones, o sea, dos condiciones, departamento 4 y departamento 5. Ya, para este caso, lo que corresponde hacer, cuando la condición está en la misma columna, ¿ya? Cuando la condición está en la misma columna, tengo que separar en dos funciones sumar.si, ¿ya? Entonces, porque miren, ¿qué pasa con esto? Hay una función que se llama sumar.si.conjunto. En realidad está, así como está el promedio.si, también está el promedio.si.conjunto, y la terminación .conjunto lo que nos entrega, o lo que nos permite, mejor dicho, es utilizar un criterio, o sea, un conjunto de condiciones. Entonces, por ejemplo, si yo veo esto, esta fórmula lo que hace es cambiar un poco el orden de los argumentos y me dice, entrégame primero el rango de suma y después pon todos los criterios que tú quieras. Criterio 1, o sea, el rango 1 con el criterio 1, rango 2 con el criterio 2. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir un rango de suma para el criterio, para, por ejemplo, los que sean departamento 5 o para los que tengan una edad de 50, y así me va funcionando. ¿ya? Voy a hacer un ejemplo aquí siempre me extiendo un poco con esta fórmula, donde por ejemplo, ya yo quiero sumar las ventas de aquí que sea, por ejemplo, el departamento 2 y que sea una edad de 36. Entonces, en este caso, me está entregando este valor, ¿ya? Y este valor está cumpliendo dos condiciones. Está cumpliendo la condición de que es departamento 2 y que la edad es 36. Aquí tengo dos condiciones. Esta es la estructura para sumar cosas que tengan más de un criterio, que como en este caso es lo que estoy mostrando. Tengo criterio 1, criterio 2. Y así n criterios hacia el costado. Pero ¿qué pasa con este ejemplo? Donde me dicen 4 y 5, que es donde también tengo dos condiciones. ¿Qué pasa si hago eso? Sumar.si.conjunto. Yo digo ya, rango suma, voy a sumar las ventas. Digo, el primer rango va a ser el de departamento, donde yo voy a sumar el departamento 4. Y después ese es el mismo rango de departamento. Y yo voy a ir a sumar con departamento 5. Ahí yo ya estaría interpretando de forma correcta el ejercicio, ¿cierto? Pero si doy enter me da 0. No me funciona esto. Ya, por eso quiero mostrar, porque es relevante entender que hay una fórmula que me sirve para utilizar n criterios, pero tiene el gran detalle
Y por eso les quiero mostrar, por eso lo calculo de esta forma primero, que no sirve, porque las condiciones no tienen que estar en la misma columna. Ya tienen, porque se excluyen. Ok. Sí, yo lo hice así, Ignacio. Claro, entonces el punto conjunto tiende a quedar Ok, flotando como herramienta cuando veo dos condiciones, pero no siempre sirve. ok. Las condiciones tienen que estar en columnas separadas. Entonces, como Columna tengo separada. ahora lo puedo Vale. calcular de forma correcta, tengo departamento 4, voy a sumar las ventas, cierro paréntesis y ahora pongo más otro sumar punto sí. Entonces ahora tengo de nuevo el rango del criterio, tengo el departamento 5 y tengo el rango de suma. Aquí el mouse está un poquito loco. Ahí sí. Entonces ahora tengo por separado el ejercicio y aquí puedo ya entender, aquí ya estoy respondiendo a lo que me pregunta la columna, o sea, el ejercicio. Ya un pequeño detallito. A mí me gusta harto como les comento, les voy a insistir harto a veces con las mismas frases, ¿ya? Y una de las metodologías que sirven para ir desarrollando algo, para ir haciendo una fórmula, es el F9. Por ejemplo, si yo selecciono aquí esta parte, la primera fórmula, y aplico F9, lo que hace la primera fórmula es evaluar lo que yo estoy escribiendo. ¿Ya? Me permite evaluar sin apretar o evaluar parcialmente, por decirlo así. Entonces yo, al evaluar aquí, yo puedo ver que aquí tengo un F9, donde el resultado de la primera fórmula es 0, y el resultado de la segunda fórmula, con F9, es 2646. Entonces yo aprieto escape y ahí recupero la función que escribí y ahí veo que el valor que estoy obteniendo al final es lo que me entrega la segunda celda, o sea, la segunda fórmula. Pero el F9 me permite para ir evaluando si lo que calculo me entrega algo, si tiene sentido lo que estoy Hey, entregando. Y eso Ignacio, sirve harto, dime. sorry, el argumento está al revés. En el DEP 4, por eso te da 0. DTP 4. Ahí está, sorry. Sí, porque es. Ahí está, 4010, sí. Me Sí, parecía raro que fuese 0. Genial. Ya, entonces con eso, ahí hago de nuevo el ejercicio. Tengo F9, 1370 y el otro, ahí tengo los valores que corresponden. Súper. Ya, bacán. avanzo con otro, que para mostrar otro caso de, entre comillas, uso. Y aquí me dicen la media de las ventas de los empleados mayores de 40 años. Ya, voy ya, ya sé más o menos para dónde va la cosa. Tengo un promedio punto sí, pero acá yo tengo un mayor. Entonces me gusta mostrar este ejemplo porque aquí tengo la media de la venta de los empleados mayores a 40 años. Tengo aquí el rango del criterio y mi criterio va a ser así, mayor, entre comillas, mayor a 40. Cierro comillas. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo estoy ingresando a la condición restrictiva de que es mayor que 40. Ya si fuera mayor o igual, se tendría que escribir de esta forma. ¿Ya? Es para más mostrar cómo se escribe, cómo se traduce eso al lenguaje que recibe el criterio. Y después entrego la venta. ¿Ya? Y los últimos dos ejercicios son parecidos. ¿Ya? Y me quedan 5 minutos, a ver si me puedo adentrar un poquito más en la actividad 1, pero los pueden completar si quieren, es básicamente usar las otras funciones de suma y promedio con la misma lógica del mayor o menor. ¿Ya? Ya. Entonces voy a la actividad 1. En la actividad 1 tengo una base con meses, con vendedor, con un tipo y con cantidad. Ya esto es más que todo para mostrar, seguir un poco con las funciones condicionales, con las funciones, o sea, con las funciones de suma, de cálculo condicional. Me voy a centrar en esta para mostrar el ejemplo de forma correcta con el sumar puntos y conjunto. ¿Ya? Entonces, ahora tengo sumar puntos. Ya, primero leo. Suma de las ventas realizadas por Ana en enero de tipo viejo. ¿Ya? Ahí ya estoy viendo que hay harta información que tengo que considerar. Entonces voy a ir a sumar.si.conjunto. Voy a entregar el rango que tengo que sumar, que va a ser la venta. Este rango va a ser lo que voy a sumar. Y aquí viene un pequeño tip que a mí me gusta ocupar mucho, lo ocupo siempre,
que es cómo selecciono yo hasta abajo. Por ejemplo, aquí tengo solo 35 datos, pero yo podría tener 1000, 10.000. Casi siempre traten de ir pensando que tienen muchos datos. ¿Cómo harían las cosas si tuvieran muchos datos y no una tablita chica que es mucho más cómoda de trabajar? Entonces yo me posiciono en la primera celda, o sea, sí, la primera celda del rango, y si aprieto Control, Shift y hacia abajo, me selecciona todo el rango hasta el último valor donde haya, hasta la última celda donde haya valor. ¿Ya? Lo repito, esto sirve para si tienen 1 o 1.000.000. Y entonces con eso uno evita tener que andar seleccionando de esta forma, hacia abajo, no termina nunca. Eso no es una forma efectiva de seleccionar. ¿Ok? Entonces eso les aconsejo, acostúmbrense a usarlo, es súper útil. Y por ejemplo, si ustedes solo utilizan el control hacia abajo, hacia arriba, les permite desplazarse en el rango sin seleccionar. ¿Ya? Entonces, de nuevo, selecciono todo, control shift hacia abajo, tengo el rango de la suma, y después voy a los criterios. Ya, primero me dicen, la suma tiene que ser realizada por Ana. Entonces, primer rango de criterio va a ser vendedor. Voy a seleccionar todos los vendedores, y comillas, Ana, para introducir la primera condición. Segunda condición. Estoy perdiendo, esperen, voy a cortar esto. Aquí. Segunda condición, el mes. Entonces me dicen que tiene que ser en enero. Entonces el rango del criterio 2 van a ser todos los meses. Selecciono todos los meses. Entre comillas pongo enero. Y ahí ya tengo ingresada la segunda condición del problema. Y la tercera condición, al tercer criterio, como ven aquí, esta función me sirve para poner todos los criterios que yo quiera. Es el tipo, que tiene que ser viejo. Entonces para eso voy a ir que el rango del criterio 3 va a ser el tipo. Selecciono todo el rango de donde va el tipo, y ahí punto y coma, entre comillas, viejo. Con esto yo ya estoy introduciendo las 3 condiciones que requiere el problema y asociadas a la función que me está pidiendo el problema. Dentro de lo que yo les evalúo, cuál sería la mayor dificultad, sería, yo creo, definir cuál es la función que tienen que ocupar, porque hay veces que yo digo la cantidad de ventas, que es distinto a la suma de las ventas realizadas. La cantidad de ventas, en ese caso, por ejemplo, cada fila de esto pasaría a ser una venta. Esta fue una venta, esta fue otra, y es distinto al monto de la venta, donde yo tengo que sumar el valor de la celda, y en la otra tendría que contar. Y ese es un error en el que duele caerse, porque ustedes saben hacerlo, solo que si la función está mal, se está entregando un valor incorrecto. Así que ojo con eso. Y si ya entienden el orden de los argumentos, no debería ser tan difícil. Traten de verlo así. Yo sé que esta nomenclatura quizás sea un poco rara de ver, pero si se familiarizan con el orden, ya prácticamente cualquier cosa que les pregunte asociado a esto no debería tener ninguna dificultad. Entonces yo aprieto Enter aquí y estoy respondiendo el valor. Aquí siempre me tira como un error de celda fórmula desprotegida. Este icono generalmente son cosas de ignorar. Ya, por ejemplo, hay veces que yo estoy trabajando con un rango y si modifico un rango, me dice como incongruencia con el rango, etcétera. ¿Ya? El valor no está. Los errores, los que tienen que preocuparse son los otros, los que son, por ejemplo, este con este. Esa fórmula de error es la que tienen que corregir. ¿Ya? En este caso, como ya me queda poquito, elegí calcular esto. Eso sería, chiquillos, quede un poco justo, traten de hacerlo el resto, ya con este ejercicio en realidad se podría hacer cualquiera. Yo les subo el video y ahí estamos en contacto para la próxima semana. Cualquier duda que tengan, Profe, dime. Si no vamos a tener el alcanza, valor. ¿cómo?